Ok chicos, el día de ahora vamos a estar estudiando un nuevo ejemplo. Este es el ejemplo 2.1 de la unidad número 2 del libro de Mecánica 1 que se encuentra en la página 90 relacionado con vector posición y vector desplazamiento. Entonces recuerden que un vector posición y un vector desplazamiento son herramientas que utiliza la física para poder describir lo que es el movimiento. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio, el 2.1, y después vamos a pasar a resolver el ejemplo 2.2 y ver de qué se trata. Me dice en el primer ejercicio, un ciclista sale de su casa, viaja en línea recta hasta un punto situado en 500 metros y luego regresa hasta otro de 200 metros de la casa. ¿Cuáles fueron su desplazamiento y la distancia recorrida? Entonces aquí vamos a calcular lo que van a ser esas dos magnitudes. Recordemos que el desplazamiento es una magnitud vectorial y la distancia recorrida es una magnitud escalar. Eso significa que la sumatoria que voy a estar realizando de ambas magnitudes pues va a ser completamente diferente. Entonces vamos analizando lo que el problema me está describiendo. Me está describiendo que inicialmente pues va a tener en una posición en este primer punto. Me dice el origen, pues lo vamos a tomar como si fuera lo que es la casa, donde se encuentra la casa, la posición en donde se encuentra la casa. Me dice que viaja en línea recta hasta un punto situado de 500 metros. Entonces quiere decir al llegar a este punto de aquí, pues se desplazó 500 metros. Me dice que luego regresa a otro. Entonces quiere decir que de este mismo punto, pero para acá, ¿vale? Dice que regresa hasta otro de 200 metros de la casa. Entonces quiere decir que estos 200 metros va a ser la distancia que va a haber de aquí para acá. Entonces realmente este vector que yo voy a estar tomando en cuenta aquí, realmente entonces tuvo un desplazamiento en sentido contrario de 300 metros. ¿Para qué? Para que la sumatoria de estas dos distancias pues me dé los 500 metros de esta de acá de arriba. Entonces, como primero me está pidiendo calcular lo que es el desplazamiento, recordemos que el desplazamiento es la variación de la posición y la podemos representar por el triangulito, por la X, que esto me representa lo que es la posición final menos lo que es la posición inicial. Entonces, aquí vamos a nosotros a representar esos valores. Aquí vamos a tener que inicialmente pues se va a desplazar una distancia de 500 metros, ¿sale? Y que después al final pues se va a desplazar una distancia de 300 metros. Entonces aquí lo que nosotros podemos darnos cuenta es de que realmente al final tuvo un desplazamiento de 200 metros. Ok, aquí yo voy a contemplar mi posición inicial como en el origen de mi sistema de coordenadas, ¿vale? Y mi posición final pues va a ser donde finalice lo que es el movimiento. Entonces aquí va a ser mi desplazamiento inicial y este va a ser mi desplazamiento final. Entonces aquí yo me doy cuenta que al sustituir los valores pues me va a quedar que van a ser los 200 metros menos lo que son 0 metros, porque inicialmente se encontraba en esta posición. Y me da como resultado los 200 metros, que es el desplazamiento que tuvo al final. Entonces, si yo lo contemplo de otra manera como una sumatoria vectorial, entonces para poder encontrar ese desplazamiento, este desplazamiento como el aspecto vectorial, entonces yo voy a agarrar los 500 metros como se desplazó hacia la derecha, entonces hacia el eje X positivo, y después se desplazó en sentido contrario hacia el eje X negativo, yo le puedo restar los 300 metros. Recordemos que esto yo lo puedo hacer vectorialmente porque ambos vectores son colineales. Y al hacer esto, pues ya me va a quedar como referencia los 200 metros. Entonces hago esa sumatoria vectorial, ¿ya?
para poder encontrar el desplazamiento que va a tener el cuerpo, o yo ya puedo encontrar mediante la definición, pero siempre y cuando recordemos nunca perder los puntos de referencia que yo voy a estar manejando. Recordemos que inicialmente sale de su casa, quiere decir que este va a ser mi posición inicial y al final pues va a terminar en esta posición. Entonces recordemos que de cuando inicia y donde finaliza, pues eso también es la representación de mi desplazamiento. Entonces yo puedo encontrar de esas dos formas lo que es el desplazamiento que va a tener el cuerpo, y siempre y cuando respetando lo que es la naturaleza del vector. Ahora vamos a encontrar lo que es la distancia recorrida. Aquí en la distancia recorrida, como sabemos que es una magnitud escalar, pues entonces esa distancia recorrida, lo único que yo voy a agarrar, como se desplazó 500 metros y luego se desplazó otros 300 metros, quiere decir que la distancia recorrida en ir de aquí a este punto y de este punto regresar a este otro punto, pues va a ser igual a 800 metros. Entonces ya tengo esos dos valores, tanto el desplazamiento como la distancia recorrida al desplazarse de una manera recta, en línea recta, ¿vale? Y al ser esta representación, pues como les digo, son vectores colineales, y al ser vectores colineales, pues hacemos esta sumatoria vectorial de esta manera para el vector y esta sumatoria para lo que es la magnitud escalar. Entonces aquí vamos a tener otra situación, el ejemplo 2.2, que me dice que un deportista realiza un recorrido A, B y C, como se muestra en la figura. Quiere decir que va a partir de aquí inicialmente, luego va a llegar a un punto B y del punto B va a cambiar de dirección y va a llegar a un punto C. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia recorrida? Ok, entonces recordemos que el desplazamiento pues va a ser igual a lo que es la posición final menos la posición inicial. Entonces finalmente terminó en esta posición, inicialmente se encontraba en este punto. Entonces, y para poder representar ese vector, pues va a ser de este punto a este otro punto. Pero como yo no tengo valores para poderlo representar, ¿vale? En este caso lo que se está formando en este triángulo rectángulo, que en otras palabras pues vamos a estar sacando lo que es la hipotenusa, pero lo que sí conozco aquí es los que son los catetos. Entonces aquí ya nosotros vamos a hacer la sumatoria vectorial de una manera diferente, porque si yo me doy cuenta los valores que yo conozco, que es este cateto o este lado del triángulo y este otro lado del triángulo que es el otro cateto, pues ambos vectores pues no son colineales, son concurrentes, concurren en este punto. Entonces yo aquí ya voy a tener que hacer la sumatoria de un modo completamente diferente para poder encontrar el desplazamiento. Aquí yo ya me voy a tener que utilizar con las fórmulas trigonométricas, en este caso para poder encontrar la hipotenusa, me voy a apoyar de lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces para poder encontrar esa variación del desplazamiento, pues va a ser igual a la raíz de lo que es el vector que vale horizontalmente, que en este caso va a ser 4 kilómetros al cuadrado, más el vector vertical que es 3 kilómetros al cuadrado. Entonces si elevamos al cuadrado ambos números, sabemos que es 4 por 4 es 16 kilómetros al cuadrado, más 3 por 3, 9 kilómetros al cuadrado. Y todavía hay que sacarle raíz. Hacemos la sumatoria 16 más 9. Eso me da una sumatoria de 25 kilómetros al cuadrado. Y todavía hay que sacarle la raíz. Entonces eso quiere decir que la variación del desplazamiento va a ser igual a 5 kilómetros. Entonces esto quiere decir que mi desplazamiento va a ser de esta manera. En esta situación yo no puedo hacer esta sumatoria que yo hice desde un principio, porque esto nomás lo voy a poder hacer cuando sean colineales los vectores. Pero ahora cuando los vectores sean concurrentes, pues ya voy a tener que utilizar las fórmulas trigonométricas para poder encontrar ese mismo resultado. Ahora, para poder encontrar aparte el módulo, porque este es el módulo, hay que encontrar lo que es también su dirección con respecto a lo que es la horizontal, lo que es su ángulo. Entonces para eso pues yo me voy a apoyar de la fórmula de lo que es la razón trigonométrica de la tangente. ¿Por qué de la tangente? Porque es la única
que yo conozco o la que se utilizan lo que son ambos catetos, que son los que yo conozco. En este caso, como voy a encontrar este ángulo, entonces este va a ser lo que es mi cateto adyacente y este va a ser mi cateto opuesto. Entonces cuando yo despeje este valor, porque lo que yo quiero conocer es el ángulo, entonces voy a tener que sacar la inversa de la tangente de lo que es el cateto opuesto entre lo que es el cateto adyacente. Entonces el ángulo pues va a ser igual a lo que es la inversa de la tangente del cateto opuesto, que son 3.0 kilómetros, y entre el cateto adyacente, que es 4.0 kilómetros. Con esto se eliminan y me queda que la tangente o el resultado de la división es igual, aquí sería 0.75, y si le sacamos la inversa de la tangente de 75, pues el ángulo me va a dar de 36.86 grados. Pero simplificando o haciendo las técnicas de redondeo, pues nos va a quedar que esto pues va a ser semejante a 37 grados. Entonces aquí vamos a tener que el desplazamiento pues va a tener un módulo de 5 kilómetros con una dirección de 37 grados. Y para poder encontrar lo que es la distancia recorrida, en este caso la distancia recorrida pues va a ser a lo que se desplazó horizontalmente, 4.0 kilómetros. Le voy a sumar lo que se desplazó verticalmente, 3.0 kilómetros, y la distancia recorrida de todo este movimiento pues va a ser igual a 7 kilómetros. Entonces ya tengo el desplazamiento, que necesito también asignarle lo que es su dirección. En este caso podemos decir que el módulo, vamos a poner aquí, que el desplazamiento, su módulo son 5 kilómetros y lo que es su dirección es de 37 grados. Y la distancia recorrida pues de 7.0 kilómetros. Y ya con esto pues tenemos tanto el desplazamiento como la distancia recorrida de un cuerpo que se mueve pues o que cambia su dirección en diferentes posiciones, y cuando un cuerpo pues se mueve sobre un mismo eje. Entonces vean la diferencia en cómo yo voy a tener que estar resolviendo por el aspecto vectorial, pero lo que no cambia es el aspecto escalar. A la hora de encontrar la distancia en ambas situaciones, pues yo todos esos valores los contemplo siempre como positivos para poder encontrar el resultado. Pero ya de manera vectorial, pues yo me tengo que dar cuenta si son colineales, utilizar un método de suma y resta de vectores, y si son concurrentes, pues utilizar el otro método de suma y resta de vectores. Así que hay que tener cuidado, muchachos, con estas dos diferencias a la hora de estar sumando vectores o cómo se esté representando vectorialmente lo que es el movimiento. Hasta aquí lo vamos a dejar con este video.